Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Ahorita voy a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario y el problema de las finanzas públicas, ya para ir concluyendo. De nuevo, en la dimensión del problema, el tamaño del problema que tenemos es un presupuesto ya aprobado de 19,000 millones de dólares y resulta que los ingresos apenas dan para 8,600. O sea, el tamaño del hueco fiscal es de 10,500 millones de dólares, cosa que ya está aprobada para que el gobierno se financie con la emisión de bonos de deuda interna. Pero si esos 10,500 millones el gobierno los captara todos, no hay espacio para esa cantidad de dinero y eso dispararía las tasas de interés. Y de ahí la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este presupuesto se gasta el 25% en remuneraciones, el otro 25% en transferencias, sobre todo pensiones de otros regímenes distintos al de invalidez, vejez y muerte, en beneficio del magisterio, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, otros. El Fondo de Educación Superior se lleva el 5% del presupuesto nacional. Si eso llegara al estudiante de escasos recursos, todos estaríamos contentos, pero mucha de esa plata se queda en salarios. Y vean que la atención de la deuda entre amortización del principal e intereses se nos lleva ya prácticamente el 50% del presupuesto. La última columna, pueden ver, es la relación de estos gastos a los ingresos por impuestos. O sea que solamente las remuneraciones se llevan el 55% de los impuestos. Si le metemos transferencias, ya ahí nos llevamos más del 100% de los impuestos. Y aún así tenemos que seguir pidiendo de prestado para cubrir estos otros requerimientos. Y este gráfico comparativo con la OCDE es contundente. Si vemos el tamaño del empleo público respecto al empleo total, Costa Rica es de los países donde la relación es de las más bajas, menos del 15%, mientras que en la OCDE promedio es el 20%. Pero cuando nos vamos a ver del total de ingresos del gobierno, cuánto se va en salarios, por mucho, Costa Rica supera prácticamente el doble de lo que los países de la OCDE dedican a salarios del gobierno. O sea que el problema nuestro es un Estado ineficiente, un Estado ineficaz, un Estado demasiado grande que a su vez nos repercute a nosotros con que el costo de los servicios públicos, las tasas de interés, el tipo de cambio se vean distorsionados por este desbalance fiscal y eso afecta a los presupuestos familiares y afecta también la competitividad de las empresas y por eso nosotros como empresarios tenemos que presionar para que el gobierno se ponga en cintura, para que ponga en orden sus finanzas públicas, para que no nos reste competitividad a nivel de las familias o a nivel de las empresas. Aquí tienen la cantidad de salarios y planillas, trabajadores. Hay 1,750,000 trabajadores cotizantes. Se pagan planillas en este país por 1,116 miles de millones de colones, de manera tal que el salario promedio de este país son 636,000 pesos al mes, pero vean que en el sector privado son 511,000 colones y el sector privado genera el 82% del empleo, mientras que las autónomas y el gobierno central, sus promedios salariales son de más de 1,000,000 a 1,400,000 pesos y apenas dan empleo al 18%. Entonces ahí lo que tenemos es una distorsión en el sentido de que si comparamos las mismas actividades, bancos públicos, bancos privados, en banca pública se gana 1,850,000, en banca privada 1,100,000, casi 2 veces. La misma pasa con enseñanza pública versus enseñanza privada y salud pública versus salud privada. A nivel de remuneraciones de las universidades, pueden ver que son 722 millones de dólares anuales que se pagan en remuneraciones, pero solamente en salarios base son 238 y ya los pluses prácticamente son 1,5 veces el salario base. Eso nos lleva entonces a que el gobierno tenga un problema de faltante de ingresos o exceso de gastos, que el año pasado fue de un 8% del Producto Interno Bruto, que está compuesto de dos elementos. Exceso de gastos primarios, que se llama salarios, compras, transferencias sobre impuestos, y luego vean cómo el componente de intereses va subiendo de 3,4 a 4 y a 4,7 del PIB. En este momento, el mayor problema nuestro a nivel fiscal son los intereses que se están pagando por el alto volumen de la deuda y por las altas tasas de interés. Aquí está el componente de los intereses, su evolución histórica
de niveles del 2% del Producto Interno Bruto, ya estamos pagando prácticamente 4.8% de la producción nacional solamente en intereses. Estos son los vencimientos de la deuda del gobierno a partir de febrero de este año. Vean que le van a estar venciendo cada vez más deuda al gobierno, 3.400, 3.600, 4.000 millones de dólares. Y eso le mete una presión muy grande al flujo de caja del gobierno. La deuda del gobierno llega ya a 41.000 millones de dólares. Eso es el 67% del PIB, creció 10 puntos. Esa deuda interna creció un 8%, mientras que la deuda externa un 19%. Y de ese total, por dicha, el 76% es deuda interna y el 24% es deuda externa. El 41% está en dólares, el 60% está en colones y nos cuesta en promedio esa deuda un 7%. Cuando abrimos los vencimientos, vemos que la deuda externa en los próximos 2 años prácticamente lo que vence es mínimo y los mayores vencimientos se nos están dando en la deuda interna, en donde esa deuda interna nos cuesta más o menos una tasa de el 8%, mientras que la deuda externa nos cuesta 4,5%. La deuda interna está a un plazo promedio de 4 años, mientras que la deuda externa podemos tomarla a 8 años. Y estos son los vencimientos que se van a dar en los próximos meses. Vean que en marzo venció 657 millones, ya el gobierno lo logró renovar. Y el punto fuerte de vencimientos, el 40% de los vencimientos de este año se dan a partir de octubre, sobre todo en el mes de noviembre. Ahí va a haber una presión muy grande en el flujo caja del gobierno, especialmente en lo que es vencimientos de deuda interna. Vean que mensualmente lo que vence de deuda externa es mínimo. El problema mayor lo tenemos con vencimientos de la deuda interna. Y cuando nos preguntamos quiénes son los tenedores de la deuda interna, de los 30,000 millones de dólares que se debe internamente, el 71% está en manos de las mismas entidades públicas. El INSS, los bancos del Estado, el ICE, la Caja y los fondos de pensiones complementarios. De ahí que yo he venido insistiendo en una reingeniería financiera de esta deuda interna, de llamar a estos presidentes ejecutivos y decirles que de los 3,000 millones que vencen anualmente, se les puede pagar un 20% y que el 80% se emita un nuevo bono a 7, 8 años plazo y ojalá voluntariamente a una tasa de interés más baja para quitarle presión al flujo de caja del gobierno y con eso a las tasas de interés que nos cobran a nosotros por los préstamos de hipotecas, vehículos o los préstamos de capital de trabajo o proyectos de inversión. Y aquí tienen la proyección del déficit que cerró en 8.7, el déficit primario en 3.9, y si se logra el acuerdo con el Fondo Monetario, vean que la trayectoria esperada es una tal que el déficit total y el déficit primario prácticamente llegan a ser cero en el 2022. Y con eso lo que estaría sucediendo es que la relación de apalancamiento, o sea, el total de la deuda del gobierno al Producto Interno Bruto, que llega a alcanzar un tope en el 2023 de un 76%, al tener un superávit primario en ese año, empezaríamos ya a amortizar deuda y iríamos en una ruta positiva en cuanto a estabilizar el tamaño de la deuda del gobierno. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.